Hola, soy Ángela Batista y les envío un caluroso saludo desde Florida, en los Estados Unidos. Me siento muy contenta y espero con anticipación la oportunidad de conectarme con ustedes el 23 de noviembre en el quinto Congreso Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Para que me conozcan un poco, les comparto que soy nativa de un pueblito rural en la República Dominicana y cuando llegué a los Estados Unidos a la edad de 12 años, experimenté un gran choque cultural y tuve que aprender un nuevo idioma y una nueva cultura. En mi país no se esperaba que asistiera a la escuela más allá del sexto grado, por lo que venir a los Estados Unidos me dio acceso a la educación. Fui la primera persona en graduarse de la escuela secundaria y luego asistir a la universidad en mi familia. Y durante los 9 años que me llevó a obtener mi título universitario en Brooklyn College, en Nueva York, trabajé para poder apoyar y mantener a mi familia y tuve una experiencia universitaria muy poco tradicional. He tenido la suerte de desarrollar una carrera muy rica y gratificante en educación secundaria y en la educación superior, trabajando como maestra, consejera y administradora. Antes de lanzar mi compañía, Batista Consulting Services, me desempeñaba como vicepresidenta de Servicios Estudiantiles y Diversidad en una universidad americana. Durante mi carrera, me he dedicado a trabajar para desarrollar iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en los Estados Unidos y también internacionalmente. En la educación superior, he trabajado en 6 instituciones en los estados de Nueva York, California, Indiana, Oregón, Vermont y Florida. También he viajado y trabajado mucho a nivel internacional. En los Estados Unidos estoy feliz de haber podido viajar a todos los estados, con la excepción de Alaska, donde espero visitar pronto. A lo largo de mi vida he pasado de vivir en profunda pobreza a obtener muchos privilegios con mis esfuerzos. Todas estas experiencias informan mi trabajo y dan forma a mi filosofía sobre la inclusión y la importancia de trabajar estratégicamente para promover la igualdad. En estos tiempos turbulentos, donde todos buscamos conexión emocional, seguridad psicológica y aumentar nuestro sentido de pertenencia, sin embargo, el desarrollo de entornos de trabajo y comunidades donde las personas se sientan cuidadas y valoradas no puede ocurrir a menos que los líderes se comprometan a desarrollar una práctica de liderazgo inclusivo. La realidad es que en el mundo posterior a la pandemia de coronavirus, no son las personas las únicas que exigen igualdad social y económica, sino también organizaciones que continúan enfrentando desafíos para responder a las necesidades de sus empleados y aquellos que utilizan sus servicios. La capacidad de líderes para practicar el liderazgo inclusivo, tomando conciencia de sí mismos y comprendiendo sus propios prejuicios, son elementos críticos para el avance de la inclusión y la pertenencia. La atención plena puede ser una herramienta útil para comprendernos mejor a nosotros mismos y mejorar nuestra autoconciencia, que es un elemento necesario de la inteligencia emocional. Cuando desarrollamos una mayor inteligencia emocional, nuestra capacidad para practicar un liderazgo consciente mejora y también aumenta nuestra capacidad para relacionarnos de manera inclusiva con los demás. Mi presentación en el Congreso explorará la conexión entre la inteligencia emocional y la atención plena. También cómo los líderes pueden adoptar un enfoque de liderazgo consciente durante tiempos inciertos y en constante cambio para mejorar la inclusión y sentido de pertenencia. Espero que participen en el Congreso el 23 de noviembre. También les invito a que se conecten conmigo en LinkedIn o en Instagram con el enlace Dr. Ángela Batista. Gracias por su tiempo y hasta muy pronto.